Se toma aceite, hay que tomar un poquito de aceite de oliva. No, pero no es para lubricar las articulaciones. No se la creas. Ya veo que anda con la botellita de lira por todos lados. Muy bien. Como les dije, hoy vamos a terminar el tema de la Biblia y la política. Así está, ¿no? En internet. La Biblia y la política. Yo le había puesto al revés. La política y la Biblia, pero está bien. Misael, con buen tino, puso primero lo primero. Primero es la Biblia, ¿no? Después la política. Así que se pasó. La verdad, estuvo muy bien. Lo inspiró el Señor. Muy bien. Y yo quiero hoy terminar con algunas cosas muy interesantes que vamos a ver en la Biblia, porque en la Biblia hay temas políticos que se tratan, pero que muchas veces los dejamos de lado. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra es la luz que alumbra nuestra vida. Nos enseña a vivir, nos indica el camino, nos muestra por dónde debemos ir. Pero también la palabra, tu palabra, Señor, es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y como dice allí, también en Hebreos, Padre, que separa el alma y el espíritu, entra hasta lo más profundo, llega y toca nuestro propio espíritu para que sea de una manera vigorizado y que cobre vida y sustento para indicarnos quién eres tú y qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos. Señor, este mensaje que ya venimos compartiendo hace varias semanas, Señor, tú me lo has mostrado, me lo has revelado para que lo comparta con la iglesia, con los hermanos y las hermanas, para que tengamos paz, Señor, en un tiempo de tanta convulsión, de tanto tema político que hay en la sociedad, de tanto afán, de tanta ansiedad, de tanta corrupción, que a veces, Señor, de la impotencia que tenemos, nos angustia y nos produce algo para lo cual nosotros no deberíamos estar en ello, sino que deberíamos permanecer siempre en tu gozo, en el gozo tuyo que es nuestra fuerza, en tu alegría, Señor, porque los políticos seguirán haciendo política, pero tú, Señor, seguirás amando y salvando al pecador. Ese es el propósito grande tuyo y de tu palabra, Señor, para la humanidad. Alcanzar a otros, alcanzar a los que están en la condenación para que tengan vida eterna. Yo te ruego que en esta hora todas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, Señor, y la meditación de mis hermanos también, porque no, sean todas en honor a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo no voy a hacer un resumen de todo, ya les dije, todo esto lo van a tener en internet, solamente voy a hablar un poquito de lo que hablé el domingo y voy a concluir con el tema, ¿sí? Porque no tenemos demasiado tiempo. El domingo pasado fuimos al Evangelio de Mateo en el capítulo 8 y por allí, a partir del versículo 5, si ustedes quieren seguirme por la lectura, si no, la vamos a tener allí en la pantalla, del versículo 5 en adelante al versículo 13, vimos un episodio, ¿sí?, de un centurión romano que tenía
a su criado enfermo. Tenía a su criado enfermo. Y hablamos y dijimos que un centurión, en esa época era un romano, era un hombre, ¿sí?, del Imperio Romano, que tenía a su cargo 100 soldados. Tenía a su cargo 100 soldados. O sea que era un hombre de importancia, Tener en esa época 100 soldados a cargo, una centuria, por eso era centurión, una centuria de soldados a cargo, lo hacía un hombre importante. Estando Jesús allí en la ciudad de Capernaum, este centurión se acerca a Jesús y le dice en el versículo 6 del capítulo 8: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Evidentemente, este hombre había tenido alguna parálisis, no sé, una ACV, una hemiplegia, un problema serio, ¿no? Estaba siendo atormentado y estaba paralítico, no se podía mover, estaba postrado. Entonces, ¿cuál fue la idea del centurión? Dijo, escuchó de Jesús que Jesús venía haciendo sanidades, había sanado a leprosos y a otros enfermos, había convertido el agua en vino, ¿se acuerdan? En las bodas de Caná de Galilea. Y dijo, voy a ir a ver a este Jesús. Si es un hombre tan poderoso, Él podrá sanar a mi criado. Jesús le respondió en el versículo 7, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Digo algo que no dije el domingo pasado. Dije varias cosas acerca de este centurión, pero lo que no dije, estaba en este versículo 8, es que reconocía que él era un hombre que no era digno de que Jesús estuviera en su casa. En verdad, ninguno de nosotros somos personas dignas de que el Señor nos haya salvado, nos haya rescatado, nos haya librado de la condenación. Pero este hombre lo tuvo en claro, y era un hombre del Imperio Romano. No era un judío, no era un maestro de la ley. Por el contrario, dijimos, los maestros de la ley que estaban enredados, los fariseos, los saduceos, en la política actual del pueblo judío, ellos no le daban a Jesús el valor que él tenía, la altura que Jesús tenía. Sin embargo, este centurión romano, hombre que participaba del ejército, y en ese entonces los ejércitos comandados por los reyes eran la política del momento, eran la política actual. Este hombre era un hombre que debía sí o sí hacer política. Él estaba para servir al César. Este hombre reconoció que no era digno. No sé si sabría que Jesús era santo y que él era pecador, pero sí se daba cuenta, o se dio cuenta al ver al Señor, que había algo superior en el Señor y que él no era digno de que el Señor lo visitara. Pero así todo, en ese reconocimiento, dice, y hace otro reconocimiento, dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y aquí quiero detenerme para explayar un poco algo que no pude decir tampoco por el tema del tiempo del domingo pasado. Miren, ¿saben cuál es la clave? La clave para reconocer
a Jesús, saber, y esto ya lo hablé hace algunos meses, saber que Jesús tiene autoridad. Saber que Jesús tiene autoridad. El centurión sabía lo que era la autoridad, porque él decía, como dice acá, tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Lo que está diciendo, yo tengo autoridad sobre mis soldados, pero reconozco que tú tienes autoridad sobre la vida. El centurión reconocía que Jesús tenía autoridad sobre la vida de las personas y que aún tenía control de las enfermedades. Por eso Jesús se maravilló. Jesús se maravilló. Miren eso. El mismo Dios, el mismísimo Dios, se maravilló de ver la fe de un hombre. Y dijo allí en el versículo 10, al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y ahí estamos nosotros, hermanos, del oriente y del occidente. Si nos situamos en Jerusalén, nosotros estamos al occidente. Nosotros somos los que vamos a ir del occidente a sentarnos con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿No es un motivo de alegría? Denle un aplauso al Señor, porque esto es un motivo de alegría. El Señor dijo que del occidente, así como del oriente, muchos nos vamos a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto que Jesús dijo y que se maravilló por la fe de este centurión, entiendo que es algo que le está faltando a la clase política actual. La clase política de hoy, ¿sí? Ya que venimos hablando tanto de la política, a la clase política de hoy, que pone sus manos y dice, juro sobre estos santos evangelios, ¿sí?, que Dios me lo demande. Pero en verdad no depositan su fe en este Jesús. A la hora de un problema, de una circunstancia, o que tengan que hacer algo, y bueno, son ellos y hacen lo que pueden o lo que quieren. Algunos que hemos conocido consultan a brujos, brujas, hechiceros, adivinos. Esto es Vox Populi, es conocido. Es más, de uno de los asesores de una presidenta, recordamos que se le llamaba el brujo, se le decía el brujo. Tal vez usted no lo recuerda, yo me acuerdo, pero había uno que se le decía el brujo directamente. Pues lo que le falta a la clase política es tener fe en Dios. Por eso yo les dije, yo no estoy en contra de que un cristiano haga política. Yo no estoy en contra. Por el contrario, yo creo que un cristiano puede hacer política. Es más, debería ser un ejemplo, si es que haría política donde esté. Debería ser un ejemplo. Es más, tenemos, yo lo comenté, ahora que vienen las elecciones, uno siempre entra en internet y pone, ¿no? Googlea candidatos políticos cristianos. Y ahí aparecen. Y hay muchos, créanme que hay muchos, No hay uno o dos, hay muchos políticos que son hermanos y hermanas nuestras. Pero, bien, tendríamos que pedirle al Señor que
no solamente tengamos hermanos y hermanas en los cargos políticos, sino lo que nos manda la palabra: orar por las autoridades. Esto ya lo hablamos hace un par de domingos. En 1 Timoteo, Dios nos dice que oremos por las autoridades, por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Entonces dijimos, este hombre que estaba debajo de la autoridad del César, del gobernador de la época, que dominaba todo. Sabemos que el Imperio Romano dominaba prácticamente lo que llamamos el mundo conocido de esa época, o por lo menos lo que conocemos en los libros de historia. Este centurión tenía una fe en Jesús que alcanzó a maravillar a Jesús. Después vimos también, fuimos unos capítulos antes, en el capítulo 5 y en el versículo 21 en adelante, y después en 35, del 35 al 43, yo directamente lo voy a resumir. ¿Se acuerdan que, Mateo no, Marcos, quise decir, perdón, Marcos 5, Marcos capítulo 5, del 21 en adelante. Allí Jesús se vuelve a encontrar con una persona importante, un tal Jairo, ¿sí? Que dijimos que no era el cantante. Era un principal de la sinagoga de ese momento, que tenía a su hija que estaba agonizando. ¿Sí? Vamos a leerlo rápido. Versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Bueno, no todos los que estaban en la sinagoga, fariseos, saduceos, religiosos de la época, estaban en contra de Jesús. Aquí lo tenemos a este tal Jairo, que fue a pedirle a Jesús que sanara a su hija. Y más adelante, desde los versículos 35 del capítulo 5 en adelante, vemos que Jesús va, ¿sí? Se los resumo, vemos que Jesús va, en un momento se burlan de él y le dicen: ya está muerta, la niña ya se murió. Y para ellos estaba muerta, pero Jesús les dijo: no se preocupen. Sacó a todos y le dijo al padre y a la madre, que estaban ahí con él, y entró donde estaba la niña, y tomando a la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y la gente se espantó por ver este milagro. Pero a lo que quiero llegar es que hay hombres, como fue el centurión, como fue Jairo, hombres vinculados a la política y a la religión, que se acercaron al Señor con fe, que se acercaron al Señor con fe. Así que creo que es también un motivo de decir: bueno, vamos a orar, hermanos. ¿Qué hacemos nosotros los martes y los viernes? Los que vienen los martes y los viernes a orar, ¿dejamos algún martes o algún viernes de orar por las autoridades? No. Ahí está Celia contestándonos. No. Los martes y los viernes oramos por las autoridades. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a Mateo 12.
En Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, yo voy a resumir un poco los temas para ya ir cerrando hoy. Mateo 12. Todo el capítulo 12 es motivo de ver cómo Jesús se enfrenta con el poder político y religioso de la época. En ese capítulo 12, el Señor se enfrenta directamente con el poder religioso y político de la época. Es más, yo creo que si el Señor hubiese nacido en esta época o le hubiese tocado esta época, el Señor volvería a confrontar al poder político y religioso. Porque el poder político y el poder religioso en esta tierra, queridos hermanos, no ha cambiado. Yo les dije, y como para que lo tengan en cuenta, hermanos y hermanas queridas, fijémonos cómo armamos nuestra manera de hablar, cómo fijamos nuestras opiniones, si las hacemos en base a lo que hablan los políticos, a lo que los medios dicen o a lo que la palabra de Dios nos dice. Tengamos cuidado de cómo armamos nuestra opinión en esta vida. Y dijimos, no podemos, hermanos, vivir de lo que nos hablan los políticos y lo que nos dicen los medios. Nuestra vida depende pura y exclusivamente de la palabra de Dios. Nuestra vida depende pura y exclusivamente de la palabra de Dios. Yo sé que, no quiero ser morboso, pero el ser humano siempre tiene un poco de morbo, ¿sí? Y aún los cristianos. Y en estas semanas, en estos meses, todo el mundo está hablando de una persona que murió, que la mataron, que ustedes quieran, pero murió, está muerto. Y a todos parece que nos gusta la intriga de lo que se habla, de lo que se dice, de que sí, que no, que fue con la mano derecha, que fue con la izquierda, que fue arriba, abajo, de rodillas. Hermanos, dejemos esas cosas para los que quieren vivir de esas cosas. Nosotros no vivimos de eso. Está bien, miramos de las noticias porque nos interesa saber la actualidad, conocer la actualidad, conocer lo que pasa, pero no nos llenemos el corazón con las cosas que dicen los medios. Llenemos nuestro corazón con la palabra de Dios, la bendita y gloriosa palabra de Dios. Llenémonos con ella, porque ella es la que nos va a dar vida y ella es la que alimenta nuestra fe. No olvidemos que la fe viene por el oír y a oír se aprende a través de la palabra de Dios, solamente a través de la palabra de Dios. Decía, en este capítulo 12 hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, quiero citar, aquí yo anoté alguna, voy a leer rápido del 1 al 8, versículos del 1 al 8, capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes.
¿O no habéis leído la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Los religiosos de la época, y yo esto lo hablé también hace ya creo que un par de meses, los religiosos de la época también tenían una estructura política, y estructura política que siguió después, y que lamentablemente después de algunos siglos de que vino el Espíritu Santo y la Iglesia del Señor comenzó en la tierra, hubo una intromisión política muy grande. Los que han estudiado historia saben lo que hizo Constantino por allí, por el año, cerca del año 400 de nuestra era, donde politizó a la Iglesia, unió el poder religioso y político. ¿Saben lo que pasa? Y esto es a lo que yo quiero llegar. Que el gran problema no es la política, yo lo dije, ¿se acuerdan? Yo dije, Dios estableció bases políticas para que el hombre tuviera control sobre la tierra cuando le dijo en Génesis 1, 26 y 27, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dijimos que eso era autoridad para ejercer violencia sobre otros y tener control. Es lo que pasa, si no estaríamos en una anarquía, hermanos. Cada uno haría lo que quisiera. Las naciones y los estados se han formado y hay policías, hay ejércitos, hay fuerzas que a veces usan la violencia para que no sucedan determinadas cosas que nos llevarían al caos total. También cité, y hoy estaba casualmente leyendo, no casualmente, pero estaba leyendo los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé van a volver. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hoy vamos a ver un poco eso, cuando el Hijo del Hombre venga va a ser como en los tiempos de Noé, que se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían. Así va a ser. Así va a ser. Y en esa época había una anarquía total. Se mataban entre ellos, se mataban por la comida, por un lugar, hasta que vino el diluvio, que fue profetizado por Noé, y ahí la gente se dio cuenta que la cosa venía en serio y que Dios no estaba jugando con el ser humano. Pues Dios tampoco está jugando hoy con el ser humano. Dios sigue muy seriamente todos los acontecimientos. Usted se piensa que Dios no sabe lo que está haciendo ISIS, por ejemplo. Muchos dicen, pero Dios no permitiría las muertes, las decapitaciones, las ejecuciones. Dios sabe todo lo que está pasando, hermanos. Pero dijimos, la enfermedad del ser humano, que se llama pecado, está llevando a la humanidad cada vez a un punto del cual Jesús habló. Dijo, en un momento la cosa va a ser tan terrible, tan fea, que el amor de los hombres se va a ir. No va a haber amor. El amor se va a ir. Va a aumentar tanto la maldad que el amor se va a ir. Ahora, si dejamos que la política del mundo se meta en la iglesia, ahí estamos en un gran problema. Porque ahí es el primer paso que vamos a dar rumbo a la religiosidad. La religiosidad es la vida espiritual manejada desde un punto de vista político, donde los hombres hacemos de estrategias de gobierno,
de sistemas lo que en realidad Dios ya ha establecido en su palabra. Las bases de la iglesia están aquí, hermanos. Lo que pasa es que los hombres hacen lo que quieren o hacemos lo que queremos. Pero las bases fundamentales de la iglesia están aquí. ¿Qué es la iglesia? Aquí está definida la iglesia. Está definida cómo la iglesia y quiénes deben estar en cargos de gobierno dentro de la iglesia, porque en la iglesia también hay gobierno. Recuerdan que dijimos, hermanos, no somos de esta tierra, somos extranjeros. Yo esto cada vez que puedo lo digo, yo siento que no soy de aquí, que Dios me mandó de otro lugar. Él sabe de dónde me mandó, de dónde me trajo a la tierra, de su reino, dónde está su reino, de allí. Él sabe de dónde vine y me trajo aquí, como un extranjero. Así que no somos de esta tierra. Por supuesto, vivimos bajo las reglas que están gobernando las naciones y los países. Tenemos leyes que cumplir. Pero hermanos, nosotros somos de un reino, el reino de los cielos. Y tenemos un rey. Él nos gobierna. Él es el que gobierna nuestra vida y Él gobierna la iglesia y Él debe gobernar la iglesia. Yo siempre les digo, hermanos, cuando ustedes estén en algún lugar y le pregunten de qué iglesia sos, no digan de la iglesia del pastor Marcelo, porque ese es un error. La iglesia no es del pastor Marcelo, ni del pastor fulano, ni del pastor mengano. Estará el pastor fulano, mengano, sirviendo al Señor en esa congregación. Pero la iglesia es y será de Jesús. La iglesia es y será de Jesús. No es de los hombres. Dejemos que Él la maneje. Claro, es más fácil para los hombres hacer estrategias, armar cosas en nuestra mente y llevarlas a cabo. Más difícil es doblar las rodillas y estar un buen tiempo en la presencia del Señor, esperando que Dios nos dé instrucciones de qué debemos hacer. Y quiero destacar este pasaje que recién leímos, en qué simplifica Jesús el significado real de la política y de la religión. La política y la religión deben basarse en la misericordia. Deben basarse en la misericordia. ¿De qué me vale a mí que Dios me haya puesto en este lugar si yo no tengo misericordia de las personas que se acercan a este lugar? Si yo no estoy dispuesto a extenderles una mano, ¿de qué me sirve? Pues lo mismo para los que están en un cargo de gobierno. ¿De qué les sirve a ellos? En verdad, por lo cual juran los presidentes y los ministros y todos los que están en eminencia. Eso, ellos no lo saben, pero eso va a ocurrir. Dios un día le va a decir: ¿usaste de misericordia para con la gente o los oprimiste? Jesús dijo: los reyes y gobernantes de esta tierra lo que hacen es oprimir a las personas.
es tomar control y poder sobre las personas. Le dijo, pero entre ustedes no debe ser así. Entre nosotros, hermanos, no debe ser así. El que quiera ser el primero, ese debe servir a los demás. Es muy lindo tener un lugar, decir, yo tengo este lugar, tengo este ministerio, hago esto en la iglesia, o hago esto otro. Pero esa política o esa falsa política en realidad no nos sirve de nada. El Señor nos está pidiendo misericordia. Y nos dice hoy, si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué hablamos tanto, como estuvimos hablando estas veces, o hablan ustedes a sus casas, de este hombre Juan Cara? ¿Por qué hablamos? Porque parece que el hombre se mueve cuando ve una necesidad. Y allí está tratando de suplir la necesidad. Pues esto deberíamos hacer nosotros. Yo sé que a más de uno aquí, ante una circunstancia difícil, problemática, nos salta el indio, como decimos vulgarmente. Pero hermanos, tenemos que estar preparados para usar la misericordia que Dios nos dio. Tenemos que estar preparados para usar la misericordia que Dios nos dio. ¿Cuántas veces vemos personas en la calle o niños, aquí en la puerta de Jumbo, cuando salimos con el auto, entramos, están los chicos, hay muchos chicos, chiquitos. Es más, una vez vi uno bien chiquito, creo que 4, 5 años, no más que eso, pidiendo monedas. Una buena manera de hacer política es dándole algo a estos chicos que están necesitados, ayudándolos, bendiciéndolos. Eso es una buena manera de ejercitarse en la misericordia. Eso es algo que Dios quiere que hagamos. O cuando vienen a golpearnos en casa, a veces vienen señoras, a veces hablamos con mi señora, hay una señora que viene, cada vez que viene con un hijo nuevo, con un niño nuevo. Ya no los contamos por número, por docena, porque ya son tremendos, ¿no? Que viene siempre con chicos, con hijos nuevos. Es tremendo, ¿no? Y vemos su necesidad y de alguna u otra manera buscamos, ya sea a través de ropa o de alimentos o lo que sea, darle una mano. Creo que esto tiene que servirnos a nosotros, hermanos, para no caer en lo que vemos. El ejemplo cunde. Nosotros vemos la televisión, vemos todo lo que pasa, vemos la corrupción, vemos la política y nos cerramos, se cierra nuestro corazón. Nos ponemos mal, le decimos, esto está todo corrompido, esto está todo mal, acá las cosas van de mal en peor, parece que este país no tiene solución, todos roban, todos delinquen, nadie va a la cárcel, nadie va preso, y nos encerramos y armamos una coraza en nuestro corazón. Y nos olvidamos que mucha gente necesita de nuestra misericordia. Hay mucha gente que necesita de nuestra misericordia. Yo quiero terminar
hoy. Ya en breves minutos ya estamos cerrando. Quiero terminar con un anuncio acerca de la política del futuro que Jesús habló. Jesús habló cómo va a ser la última política, la política de los últimos tiempos. Lo habló allí en el capítulo 24 de Mateo. Vamos a ir un cachito, así terminamos. Y después vamos a orar y a ministrar. Que es lo que Dios nos ha mandado a hacer en este tiempo. Dice, versículo 3 del capítulo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, refiriéndose a Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús les dijo, respondió Jesús, ¿no? Les dijo, mirad, versículo 4, que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y presten atención acá, las cosas que van a pasar. Miren las cosas que van a hacer los políticos y que ya las vienen haciendo, porque en el siglo XX hemos tenido mucho de esto. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Esto es lo que van a hablar los políticos. Los políticos van a hacer guerra, países contra países, naciones contra naciones, que lo vamos a ver después en el otro versículo, y vamos a escuchar de rumores, ¿sí? Rumores, sí, estamos hablando. Irán quiere exterminar a Israel, lo quiere exterminar. Y esto lo escuchamos todos los días en la televisión, todos los días. Ahora vemos algo extraño. Estados Unidos quiere hacer una alianza con Irán, no sabemos para qué, pero bueno, ahí estamos viendo cosas extrañas, ¿no? Pero tal es así que el primer ministro israelí está bastante molesto por este tema, está bastante molesto, porque Estados Unidos fue históricamente un aliado de Israel, históricamente fue un aliado de Israel, y hoy no se sabe qué es lo que pasa. Algunos hablan del petróleo, algunos hablan de la energía nuclear, pero bueno. Ahora, los políticos en estos últimos años, en estas últimas décadas que estamos viviendo y vamos a vivir en esta tierra, van a hacer guerra y van a hablar permanentemente de guerra. Mirad que no os turbéis, hermanos. El Señor nos dice, tengan paz. Los políticos van a hacer guerra. Los políticos de las naciones, los presidentes, los reyes, príncipes, lo que sean, ellos se van a pelear unos con otros. Pero ustedes, tranquilos, como decimos, tranquilos, no se preocupen. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y miren lo que dice acá. Esta palabra profética es tremenda, a uno le pone la piel de gallina. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hermanos, el siglo XX es el siglo donde hemos tenido por primera vez en 6.000 años de historia del hombre 2 guerras mundiales. 2 guerras mundiales, con la implicancia que ello tenía. Nación contra nación. Bueno, aquí era una guerra mundial, un bando contra otro bando, y naciones contra naciones, y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aquí el Señor está hablando de que se vienen dolores para la tierra. Algunos dicen que estamos viviendo esta época.
la época que se llama la época del principio de dolores. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que estamos viviendo la época del principio de los dolores. ¿Sí? Y cuando venga el principio de dolores, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto también va a pasar. Hermanos, algunos podremos pensar y decir, esto es doloroso. Es doloroso, pero el Señor lo profetizó y va a ser así. Va a ser así. Pero ¿saben qué? Vamos a ir un poquito más adelante para terminar. Versículo 23. Entonces algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está. No lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos, aún a los escogidos. Y vamos al final. Versículo 31. Y quiero terminar con este versículo. Dice, y enviará, refiriéndose al Hijo del Hombre, sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto es lo que va a pasar. Hermanos, yo sé que es triste, pero toda esta política, todos estos gobernantes, todo esto que está pasando en la tierra, ya fue profetizado y va a ir avanzando cada vez más. Y las guerras se van a incrementar, y las muertes se van a incrementar, y va a haber más pestes, va a haber hambres, va a haber terremotos. Pero tenemos la promesa de que un día el Señor va a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta, y va a juntar a quienes, a sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Nosotros. Así que tengamos paz, estemos tranquilos, porque el Señor tiene el control de todo lo que ha de pasar de aquí hasta el final. Estemos tranquilos.